Lo que hoy día vamos a trabajar tiene que ver con una introducción al tema de cómo la ciencia ve a la mujer y al hombre, o sobre todo a la mujer. Recuerden que estamos en esta parte de la clase donde vamos a analizar eh, cuáles son por qué la mujer participa de la forma en que participa en la ciencia, cómo se ha visto esto en la historia, pero para eso tenemos que mirar otro asunto previo que tiene relación con el papel que ha jugado el género en la historia, por lo menos la historia que conocemos, vinculada a la llamada historia occidental, a partir de la época moderna, pero esto es algo que viene de hace mucho tiempo, según los registros históricos que tenemos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es algo muy puntual, puede que sea más breve, pero muy puntual porque quiere de alguna manera englobar lo que ha sido esta perspectiva de género a lo largo del tiempo para poder entender cómo eso tiene una relación con lo que ocurre, ¿no es cierto?, respecto de la vinculación entre ciencia y género. Esto está basado en, en un texto, o sea, en parte en esto, pero lo voy a poner acá, que es un texto muy general, muy amplio, digamos, de divulgación de Harari sobre una especie de historia, pues de hecho es una historia del Homo sapiens, y tiene una parte en este libro, estoy tratando de llegar acá, que considera eso, el capítulo 8 donde no hay, se llama No hay justicia en la historia. Yo el libro lo voy a poner en un curso, así es que no está puesto, pero lo tengo en PDF. Y dentro de ese no hay justicia en la historia, hay un acápite vinculado al tema de género que creo que puede ser bien, em, decir, como bien claro respecto de lo que nosotros tenemos que ver ahora, que se llama él y ella. Entonces yo voy a hacer un resumen de esto, lo voy a destacar algunas partes junto con otras lecturas que, que están vinculadas con el curso, pero si ustedes quieren pueden leer el texto directamente, lo voy a poner en mi curso. Bien, ¿se ve bien la PPT o es mejor agrandarla? Por ejemplo, si lo hago así, ¿se ve muy grande o se ve bien? Se ve bien. Ah, ok, entonces lo dejamos así, ya. Bien, em, entonces, ups, ya, entonces vamos a revisar esta parte de ciencia y género vinculada a estos conceptos que les digo yo, que les digo que son relevantes para entender antes de considerar cuál ha sido el papel de la mujer en la historia de la ciencia. Lo primero que tenemos que discutir, ¿no es cierto?, es la jerarquía de género. Esta ha sido usada en diferentes culturas y sociedades, y lo vemos en nuestra propia cultura, de hecho. Em, y lo que es relevante de preguntarnos es si hay diferencias en realidad que nos hagan muy distintos em, entre hombres y mujeres, y si esas diferencias tienen que ver con un asunto biológico, que obviamente lo sabemos, ¿no? Pero ¿en qué sentido la pregunta puede ser relevante? Porque puede darnos a entender cómo la cultura ha ido asociando ciertas respuestas que vamos a ver acá no tienen que ver, de hecho no tienen nada que ver con la biología. Entonces, si bien biológicamente parir es un asunto de las mujeres, obviamente, ¿no? Cada sociedad a lo largo de la historia va construyendo ideas y normas culturales que poco tienen que ver con la biología. O sea, lo que podríamos decir, hay una base que es biológica, pero lo que se construye después, toda la pirámide que se construye después para entender las diferencias entre hombres y mujeres, eh, no tiene que ver con la biología. Pero pensamos que sí tiene que ver con la biología. Ahí tenemos que mirar por qué ocurre esto. La mayor parte de los atributos asociados a la masculinidad y la feminidad no tienen una base biológica. Es decir, una cosa es las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y otra cosa muy distinta es los atributos, es decir, las características que se le asocia al ser hombre o al ser mujer, o a la masculinidad o a la feminidad. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que pensar antes de poder analizar, cosa que vamos a ver el próximo jueves, cómo la historia de la ciencia ha ido, ¿no es cierto?,
poniéndole un papel a la mujer dentro del orden eh, social. Entonces, eh, Harari, nosotros se pregunta cómo se justifica la negación a las mujeres de participar en la política. Eh, ¿Por qué hay algunos elementos asociados, por ejemplo, a la afectividad, a la irracionalidad, vinculados con las mujeres? A las mujeres? En qué momento de la historia, en qué momento se asoció que estos atributos supuestamente femeninos, como ser más afectivas, ser más irracionales, le podían impedir de participar en la política, que teóricamente, ¿no es cierto?, es una actividad en la cual la racionalidad, sobre todo a partir del periodo moderno, que también se puede ver en la antigüedad, es un elemento fundamental para la participación en política. Por lo tanto, que la mujer no participara en política no era porque no era una justificación dado que la mujer tiene hijos, digamos, como uno podría pensar que tiene que cuidar a los hijos, sino principalmente por el hecho que se pensaba que la mujer tiene ciertas características vinculadas, ¿no es cierto?, a su feminidad, que lo hacen ser más afectiva, que la hacen ser más irracional, por lo tanto, darles la posibilidad de votar habría sido, de esta perspectiva, ¿no es cierto?, como se consideró en ese momento, algo imposible, porque la mujer podía tomar decisiones que afectaran, digamos, el transcurso de la política, dada su supuesta efectividad superior al varón y dada su supuesta irracionalidad. Sabemos que no es así, pero este fue un argumento que, de hecho, hasta hoy día se utiliza para poder decir por qué hay más hombres que mujeres participando en la política. Entonces, lo que tenemos que tratar de distinguir es la cultura de la biología. Aquí Harari, ¿no es cierto?, nos entrega digamos, una frase que dice, la biología lo permite, la cultura lo prohíbe. Es como una especie de mantra, o sea, uno podría asumirlo como una suerte de principio, entre comillas, ¿no es cierto? La cultura dice que se prohíbe lo antinatural, pero desde una perspectiva biológica nada es antinatural. Por lo tanto, la biología permite que la mujer participe en la política, pero la cultura lo prohíbe, porque dice que, qué sé yo, que es irracional, etc. La biología permite que haya relaciones homosexuales, pero la cultura lo prohíbe, porque dice que es antinatural, ¿no es cierto?, que atenta contra la religión, etc. La biología permite que las mujeres se dediquen a la ciencia y la cultura lo prohíbe, o si no lo prohíbe, ¿no es cierto?, lo impide, lo hace muy difícil, porque, ¿no es cierto?, dice que la mujer tiene que tener una relación más directa con unas tareas supuestas, ¿no es cierto?, que no están asociadas a la idea de dedicarse a la ciencia. La biología permite que las mujeres proyecten en el espacio público, vimos, ¿no es cierto?, la ciencia, la política, en general el trabajo, pero la cultura lo prohíbe, como lo podemos ver como prohibición, por ejemplo, en algunas sociedades de corte más bien religioso que todavía quedan en nuestro tiempo, sobre todo ligado a ciertas religiones, o religiones no cristianas en realidad. Entonces, aunque algunas cristianas también en parte lo hacen. Em, por lo tanto, no hay nada que sea antinatural porque la biología nada es antinatural. O sea, aquí no podríamos, sería absurdo decir que las células, qué sé yo, los átomos hacen algo que sea contra la naturaleza. Bueno, a no ser que tomemos que la naturaleza tiene leyes, ahí podría ser distinto, pero todo dentro de la naturaleza, ¿no es cierto?, funciona de manera tal que no puede haber nada que sea, entre comillas, antinatural. ¿De dónde vienen entonces estos conceptos de natural y antinatural, que son los que usamos para diferenciar hombres de mujeres, etcétera? Estos conceptos entonces provienen de la teología cristiana. Los teólogos cristianos argumentan que Dios creó el cuerpo humano con el propósito que cada miembro y órgano sirvieran digamos, a un objetivo particular. Esto va a ser muy claro cuando miremos, por ejemplo, cómo la ciencia por primera vez define el cuerpo de la mujer, porque hasta el siglo XVI, cuando se hacía un modelo del cuerpo humano, cuando se hacía un estudio de cómo funciona el cuerpo, siempre se miraba el cuerpo del varón, no el de la mujer. Desde el siglo XVIII esto cambia
sobre todo entre el siglo XVI y el XVIII, pero en Europa, ¿no? Pero a partir del siglo XVIII, donde por primera vez se va a empezar a construir una imagen de un cuerpo diferente, de un esqueleto en un primer momento, y de órganos distintos entre hombres y mujeres. Y ahí va a aparecer esta idea de que el cuerpo humano o ciertos órganos del cuerpo han sido de alguna forma creados con un cierto fin. Por lo tanto, de ahí viene un poco la idea de natural y antinatural. Em, la idea de feminidad asociada, ¿no es cierto?, a que tenga hijos y que cuide hijos, ¿no es cierto?, aparece vinculado también a su propio cuerpo. Y eso lo podemos ver cuando miremos la próxima clase, cuando miremos ya estas consideraciones a partir de los estudios médicos en el siglo XVIII. Em, por lo tanto, si utilizamos el cuerpo para el propósito que Dios pretendía, supuestamente pretendía, entonces es una actividad natural. ¿M? Si no, es antinatural. Eso se puede ver claramente con el sexo. Eh, Desde la perspectiva religiosa, el sexo está pensado para la procreación y no tiene absolutamente nada que ver con el placer. Por lo tanto, el placer sexual o buscar el placer sexual, sobre todo cuando se es mujer, se ve como algo antinatural, por lo tanto prohibido. Y el sexo es visto simplemente y nada más que una actividad natural cuando se es pensado para la procreación. Pero también es como si el cuerpo de la mujer fuera un cuerpo pasivo, es construido por Dios para contener, ¿no es cierto?, al hijo, en fin, para la mujer madre, digamos. En cambio, al varón se ve con una sexualidad diferente, por tanto, es casi natural, o se pensaba como algo natural, que el hombre, que el varón, digamos, tuviera mayor cantidad de parejas, o que fuera infiel, por ejemplo, en una relación marital, cosa que no se ve para la mujer. O sea, lo que el hombre se ve como natural, es decir, que pueda estar con varias mujeres y tener relaciones sexuales con varias mujeres, o con muchas, o con, digamos, aparte de su esposa, otra más, es algo visto como antinatural en el caso de la mujer. Entonces, lo primero que... Un momento. Entonces, lo primero que hay que decir acá es que las características asociadas, ¿no es cierto?, a lo natural y lo antinatural no vienen del cuerpo. Eso es lo primero que habría que destacar y que ustedes pueden destacar en sus apuntes. No viene del cuerpo, no viene de la biología, viene de la cultura. Pero es tan fuerte, está tan metida en nuestra visión de las cosas que pareciera que viniera de la propia naturaleza. La mayoría de las características asociadas a la feminidad reflejan más la imaginación humana que la realidad biológica, pero son tan fuertes, tan arraigadas en nuestra cultura que pensamos que son efectivamente reales. Lo que tenemos que hacer es distinguir entonces entre la categoría de sexo desde el punto de vista biológico y la categoría de género desde el punto de vista cultural. Yo sé que esto se ha discutido en el último tiempo digamos, en el mundo, en Chile también, ¿no es cierto?, a propósito del movimiento de género, movimiento feminista de los últimos años, que ha sido muy relevante para poder dar una vuelta en este tema y que esto vuelva a ser discutido eh, a nivel público, digamos. El género, al no ser un aspecto biológico, debe demostrarse a lo largo de la vida, por lo tanto, ¿no? Es decir, uno como varón debe demostrar que es varón, no solamente desde el punto de vista sexual, sino que desde el punto de vista de género, con los elementos asociados a la masculinidad, que vamos a ver un poco después, ¿no es cierto?, asociadas ciertas perspectivas de control, de dominio, todo lo que tiene que ver con poder, en general, está asociado al género masculino. Es decir, y por eso es que mientras más poder exista, más varones existen. Mientras menos poder existe, más mujeres, digamos. Y eso es lo que habíamos visto en el caso, por ejemplo, cómo funciona todo el sistema, la universidad también, ¿no? Lo habíamos discutido en la clase anterior. Sin embargo, el significado de ser hombre y mujer en una sociedad va cambiando a través del tiempo, como también, ¿no es cierto?, va cambiando el significado de lo que es ser familia, por ejemplo. Son elementos que se van modificando a través del tiempo. Em, por ejemplo, acá hay una fotografía en el libro de Harari que un poco lo muestra. Uy, se me pasé de largo. Em, por ejemplo, si ustedes ven esa imagen,
de Luis XIV en Francia, un retrato, ¿no es cierto?, del siglo XVI, y mira, ¿no es cierto?, la vestimenta, la pose, incluso, y, los zapatos, por ejemplo, no parece, y la peluca, ¿no? No parecería un asunto de masculinidad, si lo miramos un poco en la perspectiva actual. ¿Mm? Y Harari, ¿no es cierto?, lo pone, ¿no es cierto?, como un ejemplo en su libro. Dice: adviértase la larga peluca, las medias, los zapatos de tacón alto, la postura de bailarín y la enorme espada. En la Europa contemporánea, todos estos rasgos, con excepción de la espada, se considerarían señales de afeminamiento. Pero en su época Luis era un dechado, o sea, realmente, ¿no es cierto?, de masculinidad y virilidad. ¿Mm? Eh, de modo que el género, al no ser un aspecto biológico, entonces, es un aspecto que hay que, de alguna manera, validar socialmente. Y eso es lo que lo podemos ir mirando, ¿no es cierto?, a propósito de lo que estamos revisando acá. Em, Ser hombre y ser mujer no es lo mismo cuando uno vive en una sociedad patriarcal, que es la que más conocemos y la que ha dominado gran parte de la historia, aunque no ha sido la única, según algunos registros arqueológicos que existen, pero evidentemente después de la revolución neolítica, más o menos ha dominado en distintos lugares del planeta y en nuestra especie. Em, Sin embargo, ¿no es cierto? Em, Esto ahí va cambiando, vamos a ver que va cambiando también, o sea, y lo estamos viendo justamente en el momento que estamos viviendo hoy día, vemos que afortunadamente se están viendo cambios. ¿Mm? Bien, el patriarcado entonces ha sido la norma en la mayor parte de las sociedades que conocemos, y em, un momento, creo que me perdí. Mm. Ok, entonces, ya ha resistido, ¿no es cierto?, diferentes cambios políticos, resistió la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, las transformaciones económicas, y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ha sido muy fuerte esta visión patriarcal de la sociedad. En algún momento pareciera que hubiese habido cambios, como el propio siglo XVIII, cuando se creó esta noción del sujeto moderno, donde eh, se habló de igualdad, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, y sin embargo después continuó siendo un elemento de discriminación el ser mujer o hombre, digamos. Eh, Pareciera que después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de las mujeres de forma mucho más masiva al trabajo por efecto de las mismas consecuencias de la Segunda Guerra, digamos, de la Guerra Mundial, y sobre todo después de los movimientos de los años 1960, 70 de liberación femenina, pareciera que en ese momento iba a cambiar y sin embargo no ocurrió de la manera en que se creyó. Ahora estamos en medio de un movimiento muy interesante y muy importante de liberación femenina, un segundo movimiento, y esperamos que esta vez sí, digamos, esto se modifique. Sin embargo, ha sido bien difícil modificar esta idea, está muy enraizada en nuestra propia cultura y en diferentes lugares del mundo. Claramente las mujeres invierten menos recursos que los varones, por lo tanto ellas tienen siempre menos oportunidades de estudio y desenvolvimiento económico. Eso se puede ver en el tema este de la ciencia que nosotros estamos viendo, eh, que siempre hay una menor inversión en las mujeres porque se espera menos de ellas que de ellos. O sea, se espera que los varones asuman ciertas, digamos, posiciones de poder, por lo tanto, a las mujeres se espera, digamos, en el fondo se espera como menos de ellas, que ellas logren alcanzar ciertos niveles. Y eso, las mujeres que están escuchando acá en la clase ahora en este momento, tal vez lamentablemente lo habrán vivido, o al revés, los varones nosotros hemos vivido el hecho de que en nuestras propias familias se haya esperado más de nosotros como varones que, qué sé yo, que de nuestras propias hermanas, ¿no? O que se haya invertido más. Es muy común, por ejemplo, que las familias decidan si tienen que pagar por un colegio y no tienen el dinero suficiente para pagar por toda la familia, invierten más en el varón que en la mujer. ¿Sí? Pero además, ¿no es cierto? No solamente un tema económico de oportunidades, que evidentemente eso
qué sé yo, en lo relevante, em, sino también, ¿no es cierto?, que cuando se invierte en la mujer y en el hombre, ¿no es cierto?, también es por un motivo de que, de alguna forma, hay una expectativa distinta. ¿M? La expectativa de que la mujer alcance ciertas posiciones es muy diferente a la expectativa que se tiene del varón. ¿M? Por lo tanto, no es raro que ocurra esto de que haya un mayor, digamos, espacio de oportunidad para los varones y menor para las mujeres. Por lo tanto, los varones también lo sentimos por al revés, como un privilegio. Eh, bien, entonces, ¿qué explica un poco que las culturas sean patriarcales? Aquí Harari da varias respuestas, pero no tenemos una explicación tan contundente que digamos que dé una explicación final del tema, evidentemente, pero eso lo podemos discutir. Lo que dice Harari, que en el libro que ustedes pueden leer después, yo lo voy a poner, como dije, en los cursos, es que hay varias ideas, varios enunciados, varios tópicos que hacen pensar, ¿no es cierto?, que hay diferencia entre hombres y mujeres y que la diferencia siempre hace que el hombre sea visto como en un nivel de superioridad respecto de la mujer. Lo primero, ¿no es cierto?, es que los hombres son más fuertes que las mujeres. Es un tópico que se dice. ¿M? Por supuesto que esto es muy discutible. Eh, en términos biológicos, las mujeres está estudiado científicamente, ¿no es cierto?, son más resistentes al hambre, a la fatiga, al dolor y a las enfermedades. De hecho, la mujer tiene una esperanza de vida mayor que el varón, como lo demuestran todas las estadísticas. ¿M? Si fuera cierto que los hombres son más fuertes, ¿por qué las mujeres soportan mejor el dolor? ¿Por qué a lo largo de la historia las mujeres soportan más el hambre y pueden resistir, ¿no es cierto?, sin fallecer en relación al varón. Evidentemente esto no es así. ¿M? Incluso uno podría pensar que hay una fortaleza física asociada, ¿no es cierto?, al hecho de que el varón tiene mayor masa muscular que la mujer. Pero tampoco es tan así. No todos los hombres tienen, ¿no es cierto?, la misma, digamos, eh, que sean totalmente, digamos, ¿cómo se podría decir? Em, Dotados de ciertas cualidades físicas que lo hacen ser, ¿no es cierto?, más fuertes, en fin. Y en el caso del deporte también está estudiado que las mujeres con el mismo entrenamiento que los varones pueden alcanzar gran, gran cantidad de fuerza, digamos. Bueno, hay una diferencia evidentemente en el tipo en términos genéticos entre hombre y mujer, que hace que los hombres tengan, digamos, mayor masa muscular o puedan ser eventualmente más altos en altura que las mujeres, ¿no? Pero eso no hace que el hombre sea más fuerte que las mujeres. Sin embargo, esto ha sido súper utilizado, esta idea de que los hombres son más fuertes que las mujeres, para demostrar la superioridad del hombre de la mujer y para, por supuesto, para hacernos creer como sociedad de que efectivamente eso es así. Incluso Harari dice, bueno, si fuera cierto que los hombres son más fuertes que las mujeres, ¿por qué se excluye a las mujeres de tareas que no requieren un esfuerzo físico? ¿Por qué, por ejemplo, la mujer no puede ser sacerdote o dedicarse a la política o a la ciencia sin ninguna de esas actividades, la capacidad física, digamos, la musculatura, qué sé yo, la capacidad aeróbica o la resistencia, qué sé yo, a lo que sea? Es un atributo, digamos, que lo haga ser mejor sacerdote, mejor político o mejor científico. Por supuesto, en ninguna de esas actividades se puede ver. Sin embargo, las mujeres se les ha excluido del sacerdocio. No, no. De hecho, en nuestra religión más católica, que es la que domina nuestra cultura, no ocurre, digamos, no pueden haber mujeres en el sacerdocio. En la política, nosotros en Chile tenemos un porcentaje muy bajo de mujeres respecto de los varones. Sin embargo, en nada que los varones tengan diferente a la mujer para que de alguna manera em, justifique porque hay más hombres. Y en la ciencia, como lo vamos a ver en este curso, también, ¿no es cierto?, hay menos mujeres que varones. De hecho, a lo largo de la historia, si uno mira lo que llaman la deep history, la historia larga, digamos, mirando ya no como cultura, sino que como especie, como Homo sapiens sapiens, podemos ver que las mujeres se han dedicado a las tareas más duras siempre, del campo y del hogar. O sea, muchas veces las tareas más duras de esfuerzo físico no son hechas por los varones. Incluso ahora estamos
asistiendo a una verdadera vuelta, digamos, de tuerca de la propia historiografía, de la historia, y estamos viendo que lo que antes no pensábamos que ocurría, sí se puede demostrar históricamente, en el sentido de que las mujeres también han ido a las guerras. Las mujeres no solamente han ido a la guerra acompañando a los varones, sino que también han peleado en la guerra. Y eso prácticamente en todas las guerras o que se pueden registrar a lo largo de la historia ha ocurrido. Lo que pasa es que no, como se tiene esa imagen de la mujer eh, que tiene menos fuerza, ¿no es cierto? Entonces se cree que no ocurrió. Pero efectivamente se puede ver, ¿no es cierto?, en algunos casos de estudio. Por lo tanto, no hay relación directa entre la fuerza física y el poder de los varones. O sea, no hay nada que diga que la fuerza física de los varones, de los hombres, ¿no es cierto?, justifique el que tenga mayor poder respecto de las mujeres. Eso es lo primero. Entonces, lo primero, para volver, los hombres son más fuertes que las mujeres, es falso. No hay nada que demuestre que la fortaleza física del varón tenga, ¿no es cierto?, una relación con su posición de superioridad respecto de la mujer. El segundo aspecto, que es un tópico bien utilizado, tiene que ver con el hecho de que se dice que los hombres tienen mayor tendencia a la violencia, a la agresividad o a la competitividad respecto o en relación a la mujer. Primero, en el marco de las teorías evolucionistas, esto calza muy bien, en el sentido que se piensa que los hombres, para inseminar a las mujeres, para, ¿no es cierto?, procrearse, las mujeres más fértiles necesitaban derrotar a los adversarios, o sea, aquellos que podían también aparearse, visto en términos de especies, ¿no?, animales. Por lo tanto, aquí el varón que fue más agresivo, que fue más violento, que fue más competitivo, ¿no es cierto?, hereda a su descendencia estos genes de competitividad y de agresividad, y por eso que a lo largo de la historia, los hombres que han sobrevivido, los varones, digamos, han tendido a ser más agresivos, violentos y competitivos que las mujeres. Por su parte, se dice que la mujer supuestamente necesitó la ayuda para mantener a las crías, y por lo tanto debe aceptar las condiciones del hombre, de todo tipo, digamos, y estar sometida a un sistema, digamos, de discriminación. La consecuencia lógica, ¿no es cierto?, es que los hombres han sido, comillas, programados para ser agresivos, competitivos y violentos, y las mujeres para ser más bien pasivas, para criar a sus hijos y para ocupar una posición de inferioridad en la sociedad. Esto es lo que se dice. Bien, esto se puede, ¿no es cierto?, rebatir claramente, no es así, digamos. Es particularmente problemática la suposición de que la dependencia de las mujeres que tienen de la ayuda externa las hizo dependientes de los hombres y no de otras mujeres, y que la competitividad de los machos hizo que los hombres fueran socialmente dominantes. Em, Esto, en primer lugar, la historia, antes de hablar de la ciencia, la historia lo puede, digamos, puede demostrar lo contrario, en el sentido de que han habido muchas sociedades, por distintas circunstancias, en las cuales no han habido una participación importante de los varones, ¿sí? Sobre todo en sociedades donde han habido guerra y han muerto más hombres que mujeres. En esas sociedades las mujeres han salido perfectamente adelante, en muchas de ellas solas. Hay casos bien interesantes eh, en distintas circunstancias, ¿no es cierto?, tras la reconstrucción de la guerra, ¿no es cierto?, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pero también casos muy cercanos, cuando uno mira, por ejemplo, eh, estadísticamente, quiénes son los que normalmente llevan como son los jefes de hogar o las jefas de hogar en nuestra propia sociedad chilena, por ejemplo, que son más mujeres que hombres. Eh, la mujer no necesita depender del hombre para poder salir adelante y no necesita, ¿no es cierto?, de la competitividad y de la agresividad también, tampoco para salir adelante. No sé si ustedes habrán visto el caso este de la presidenta de Nueva Zelanda, que se ha mencionado bastante, y si le ha llamado algo la atención de eso. Por lo tanto, eh, está probado históricamente que las sociedades sin agresividad, sin competitividad, incluso habiendo más mujeres que varones, pueden sobrevivir y no necesitan la dependencia del varón. Entonces, esto de que el varón es competitivo, agresivo, o tiene más fuerza, como lo vimos, y eso es un factor
determinante que explica por qué la mujer debe depender del varón está totalmente desacreditado como argumento. Lamentablemente todavía existen en nuestra cultura, en nuestra mente, digamos, esta perspectiva, y por eso lo hace ser tan difícil de modificar. Pero lo primero que hacer es entenderlo. Y por eso yo quiero que ustedes lo entiendan, porque no solamente esta clase les sirve para entender lo que ha sido la historia de la ciencia, que vamos a estar revisando, sino también me gustaría que también esta clase les sirviera para entender cuál es la posición de la ciencia respecto de la sociedad, y en este caso para el tema de género. Por otro lado, la ciencia también desmiente esta explicación, no solo la historia. No todas las especies son patriarcales. Es decir, hay muchas especies, acá se mencionan dos, los bonobos, que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Y los elefantes, eh, digamos, donde la sociedad que ellos construyen, ¿no es cierto?, no está determinada por factores como la competitividad o la agresividad asociada a los varones. Em, Estas sociedades en estas especies están controladas por fuertes redes de hembras cooperativas, eh, mientras que los machos egoístas y no cooperativos son relegados a puestos secundarios. Para la propia sobrevivencia de esa especie, entonces, es este factor de cooperación, de redes de cooperación, el que les permite sobrevivir. Un poco parecido a la gestión que estamos mirando en Nueva Zelanda, ¿no? Que le ha permitido poder enfrentar mejor la gestión de crisis. Por lo tanto, en momentos de crisis, los rasgos asociados a la masculinidad, la agresividad, la competitividad, el egoísmo, no funcionan. En realidad lo que hacen es aumentar la crisis. Y eso lo puede ver uno ahora con la crisis del coronavirus y los gobernantes asociados a rasgos de masculinidad, eh, que han tendido, ¿no es cierto?, a agravar el problema. ¿Mm? Por lo tanto, existen sociedades en las cuales esto ocurre de una forma diferente y son sociedades muy distintas a las que tenemos nosotros. De hecho, en todo el problema del cambio climático, también uno podría mirar con una perspectiva de género y pensar que la competitividad, la agresividad, tratar de explotar los recursos naturales de la forma que se explotan, asociados a la masculinidad, han hecho del problema algo muy difícil de controlar. Mientras que la posibilidad de tener una visión cooperativa y empática, digamos, es decir, poniendo en el lugar del otro, de lo que está ocurriendo en otro lugar del mundo, es la única posibilidad de solucionar el problema medioambiental. Y toda esa perspectiva también de los representantes de las ideas tecnológicas, digamos, en el mundo, asociados a la noción de que tenemos que construir mejores máquinas o mejores instrumentos tecnológicos para poder, sin cambiar nada, digamos, seguir explotando la naturaleza, eso también está desahuciado, porque evidentemente eso no va a funcionar. Entonces, de lo que se trata acá es de tratar de construir una suerte de nuevo equilibrio entre hombres y mujeres. ¿Cómo llegó a ocurrir que ¿Cómo llegó a ocurrir que la única especie cuyo éxito depende sobre todo de la cooperación de los individuos, que supuestamente son menos cooperativos, los hombres, controlen a los individuos que supuestamente son más cooperativos, las mujeres? O sea, algo ocurrió en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestra historia, se puede ver, que que los más egoístas, menos cooperativos, dominan y controlan a los que son más cooperativos y más empáticos, supuestamente las mujeres respecto de los hombres o de los varones. Entonces, Harari piensa, en el libro que estoy citando, que de alguna manera eso explica también en algún sentido los problemas que actualmente tenemos. Em, la esperanza, ¿no es cierto?, frente a esto es que durante el último siglo los papeles de género han experimentado una revolución extraordinaria. Lo que es ser hombre, ser mujer, incluso la noción de lo que es ser familia, ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es perenne ni eterno lo que significa ser de un género y de otro. Y eso da una esperanza de que esto pueda modificarse. O sea, junto a la protesta y a la eh, posibilidad de clamar y pedir cambios, ¿no es cierto?
también, ¿no es cierto?, el propio mundo nos está mostrando en la actualidad que para enfrentar los grandes problemas, como las enfermedades infectocontagiosas, originadas justamente por, nosotros, por los mismos criterios de egoísmo y de competitividad asociados, ¿no es cierto?, a la industria de los alimentos, por ejemplo, o otros problemas asociados, por ejemplo, al agua, a la posibilidad de que haya cada vez menos agua, o que aumente, ¿no es cierto?, las temperaturas en el planeta. La solución de esos problemas, cuando se generan la crisis y la emergencia, no va por el lado de la competitividad, no va por el lado de la agresividad, aunque tú le hagas una guerra al otro y le quites el agua, en algún momento el agua igual se te va a acabar. Aunque tú le hagas la guerra a otro país, ¿no es cierto?, que tiene eh, los recursos que tú necesitas y se los arrebatas de forma violenta, igual se te pueden acabar, porque el tema, ¿no es cierto?, con el planeta es justamente que hay que mirarse como una totalidad. Y la única manera de mirarse como una totalidad, como especie, es a través de la noción de la cooperación entre los distintos miembros de esa especie, ¿sí? Y no la competitividad. Por lo tanto, si bien a lo largo de gran parte de la historia ha dominado este papel de género que ha relegado a la mujer a un segundo plano y que le ha dado, ¿no es cierto?, a las características masculinas la supremacía, ¿no es cierto?, el ser, digamos, varón asociado, ¿no es cierto?, a imponerse, a ser agresivo, etcétera. La historia nos está mostrando, la historia actual, digamos, nos está mostrando que la única manera de sobrevivir como especie es cambiar esa noción. Por lo tanto, el concepto de género eh, asociado, digamos, a ciertas características y la lucha por una mayor igualdad, no solamente una lucha por una mayor igualdad entre hombres y mujeres, que es algo muy importante, sino también cambiar el concepto de cómo funciona nuestra sociedad. Y eso es lo más relevante que tiene probablemente eh, el tema de género. ¿Mm? Bien. Mm.